Olá e sejam bem-vindos a mais um programa El Pan Nuestro de Cada Dia. Que Deus te bendiga com todo o seu poder, que nosso Senhor Jesus te proteja, te cuide, te guarde en este nuevo dia. Tienes que levantarte com fé e com esperança, porque Deus está contigo e as misericórdias de Deus se renuevan cada manhã. Eu tenho a certeza que coisas buenas vão acontecer em tu vida, em el nombre del Senhor Jesus. E o pão nuestro de hoje está em 1 de Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 8. Dice assim: Sed de espírito sóbrio, estad alerta. Vuestro adversário, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quem devorar. El apóstolo Pedro compara nuestro adversário, el diablo, com um leão rugiente. E a principal característica de um leão é sua alimentação. O leão é um animal carnívoro, significa que solo se alimenta de carne. E de la mesma forma, el mal também se alimenta de carne, porque el mal solo devora la vida de aquellos que estão en la carne. Agora tu puedes entender el porquê. Daniel passou toda uma noite en el fosso de los leones, pero los leones não le puderam devorar, porque Daniel não estava en la carne, estava en el espírito. Romanos capítulo 8, en el versículo 5 dice: Porque aquellos que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero aquellos que viven conforme al espírito, ponem su mente en las cosas del Espírito. Si queremos vivir en Espírito, nosotros tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espírito, porque nuestra mente es como una caja que podemos guardar cosas buenas ou coisas malas, coisas que fortalecem ou coisas que debilitam, coisas positivas ou coisas negativas. Mi madre suele decir que la mente vacía es la oficina de Satanás, porque cuando mantenemos nuestra mente vacía, esto es una oportunidad para que el mal llene nuestra mente con cosas que nos van a envenenar, que nos van a contaminar y que nos van a destruir. Por eso, si queremos mantenernos firmes, tenemos que ocupar nuestra mente. Pero ocupar nuestra mente com coisas que edificam, com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, porque se nuestra mente está conectada com Deus, entonces lo que vamos a receber de Deus serão coisas maravillosas. Romanos capítulo 8, versículo 6 continua dizendo: Porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en las cosas del Espírito es vida y paz. Si queremos tener una vida con paz, tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espírito, ocupar nuestra mente con las cosas de Dios. Si colocamos nuestra mente en las cosas de la carne, esto nos va a conducir apenas à muerte. Foi o que aconteceu com aqueles que conspiraram contra Daniel. Daniel salió del foso de los leones. Y la Biblia muestra que no había una única lesión en su cuerpo, porque él estaba en espíritu. Por eso los leones no le pudieron devorar. Pero cuando el rey Darío ordenó que los que habían conspirado contra él fueran lanzados en el mismo foso de los leones, la Biblia muestra que ellos todavía no habían llegado al fondo del foso y ya los leones se habían apoderado de ellos y trituraron sus huesos. El mal sabe que para devorarnos, él necesita sacarnos del espíritu y que estemos en la carne. Por eso que debemos estar alerta. No podemos permitir que el mal salga con la suya. Tenemos que ocupar nuestra mente con las cosas de Dios. No te olvides que nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas del Espíritu. El mal muchas veces hace con que
tu te sientas demasiado cansada, demasiado ocupada para as coisas de Deus, para que pouco a pouco tu te enfries e tu salgas do Espírito e entres em la carne, para que assim ele encontre sua oportunidade para avançar e para destruir-te. Não permitas que isto passe contigo. Cuida tu vida espiritual. Cuida tu comunhão com Deus. Mantente em espírito, porque aquele que és nascido de Deus, aquele que vive em espírito, vence o mundo. E aquele que és de Deus, o diabo não toca. Se tu estás em espírito, o mal não vai poder fazer em tu vida o que ele quer fazer, que é devorar. Por isso, devemos estar alerta. Não permitas que o mal ocupe tu mente com coisas que te vão a contaminar e te vão a envenenar. Ocupa tu mente com coisas que edificam, com as coisas que vêm de Deus. E eu tenho a certeza que, assim como passou com Daniel, passará contigo. Depois do fosso, Deus bendijo a vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi prosperado. E lo mesmo passará contigo. Depois deste fosso de pruebas, este fosso de dificuldades, tu vas a prosperar como Daniel prosperou. Tu vas a alcançar coisas grandes e maravilhosas, porque aqueles que põem a mente em las coisas do Espírito vivem uma vida com paz. Se te ha gostado este vídeo, não te olvides de dar um like, de comentar e de compartilhá-lo. Não te olvides tampouco de suscribir-te a este canal para que todos os dias tu recibas palavras de fé que vão alimentar tu espírito. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo Pan de Cada Dia.